Aleluya, gloria sea al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Aquí estamos presencialmente, también los que se conectan a distancia. Gloria sea al Señor por ello. Y bien, nosotros terminábamos de ver hace 2 semanas la enseñanza sobre el conocimiento de la voluntad de Dios. Y nada más un remache al clavo porque ya vamos a dejar ese tema por el momento, pero el 7º principio de la voluntad de Dios es la supremacía y preeminencia de su voluntad. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios tiene cumplimiento, te guste o no te guste, te agrade o no te agrade, la voluntad de Dios siempre tendrá cumplimiento, y eso es una bendición gloriosa para nosotros porque estando nosotros dentro del corazón de Dios en cuanto al anhelo que Él tiene de transformarnos en semejanza de Cristo, Él no va a detenerse. Hay varios textos, en el transcurso de aquella enseñanza lo vimos. Filipenses 1:11 dice: aquel pues que comenzó en vosotros la buena obra, no es 11, es 1:6, 1:7, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día o para el día de Jesucristo. Nada más por confirmar el texto, es Filipenses 1:6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué decir de Judas, la epístola de Judas, en los últimos versículos, el penúltimo versículo dice: y aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Y lo que está diciendo, ambos textos están diciendo que es Dios el que está involucrado en nuestra transformación. Es Dios el que está involucrado en cambiarnos, en hacernos semejanza a Cristo. De ahí el énfasis al 7º principio, la supremacía, la preeminencia de la perfecta voluntad de Dios, que tendrá cumplimiento, le guste o no le guste a quien quiera. El diablo está derrotado, el diablo está vencido. Los seguidores del diablo están siguiendo a un vencido, están siguiendo a un derrotado. Los seguidores de la muerte están derrotados porque la muerte está vencida, Cristo la venció. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y bien, hoy vamos a empezar un estudio. Estaba yo buscando el rostro del Señor ayer y pensando qué enseñanza compartir hoy. Y el primer testimonio que Dios puso en mi corazón es hablar de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero en realidad en la epístola a los Romanos encierra 4 diferentes leyes, y en el transcurso del trayecto de casa a acá, pues Dios ha puesto en mí que hablemos de estas 4 leyes, por lo menos tengamos una panorámica de qué significan, a qué se refieren. Y lo primero que tenemos que ver es las leyes. Vamos a ver sus enunciados. Ahí voy a darlas en el orden en que deben ser enseñadas y no en el orden de aparición. En primer lugar, allí en Romanos capítulo 8, en la parte final, bueno, en Romanos 8, en el verso 2, Romanos 8, verso 2, están 2 leyes que son opuestas una a la otra y están en el orden en que Dios quiere que las conozcamos. La primera, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la segunda, que es la ley del pecado y de la muerte. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay 2 leyes, de las 4 que menciona la epístola a los Romanos, hay 2 leyes mencionadas aquí, a manera de título, a manera de índice. Pero allá en capítulo 7, en el verso 23, encontramos una ley más. Dice Romanos 7:23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Otra vez se habla de la ley de pecado ahí, pero ahí dice la ley de mi espíritu. Tengamos cuidado. En el texto original la palabra es nous, en griego, nous, N-O-U-S, nous.
Y la palabra nous en griego significa mente. En manera tal que aquí tenemos una tercera ley, que es la ley de la mente. La ley de la mente. Llevamos 3 leyes. La ley del pecado y de la muerte, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de la mente. Y si van a Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 3, en el verso 27 se menciona la ley de la fe. La ley de la fe. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. La epístola a los romanos es muy cuidadosa. El apóstol Pablo fue muy cuidadoso de mostrarle a la iglesia de Roma, la iglesia que estaba en la ciudad de Roma, en aquella época era aproximadamente 1 millón de habitantes, hermanos. Era una ciudad gigante, una ciudad enorme, Roma. ¿Saben cuántos habitantes sabemos en Tijuana? Un promedio de 4 millones, poco más tal vez, poco más de 4 millones. Oficialmente censada una población de 2 millones. Así que ya Tijuana es 4 veces más grande que lo que era la ciudad de Roma en aquella época. Pero hablamos de que Pablo tiene un cuidado muy especial, muy excepcional en mencionar estas 4 leyes a la iglesia de Roma por diferentes razones, y esto también tenemos que considerarlo. Es muy importante lo que voy a hablar ahora. Debemos considerarlo que estas 4 leyes están en el corazón del ser humano, pero solamente el creyente en Cristo tiene en operación estas 4 leyes, el creyente en Cristo. La gente sin Cristo camina en la ley del pecado y de la muerte. La gente sin Cristo camina en la ley del pecado y de la muerte. Pero las otras 3 leyes están ahí como encriptadas, como en una vida latente que no se manifiesta, pero que puede manifestarse a partir del momento en que la gente entrega su vida a Cristo. Entonces, para el hermano Robert Ewing, un apóstol del Señor que ya está con Cristo, ya se fue con el Señor, para el hermano Robert Ewing, estas 4 leyes operan en el creyente, pero la primera de ellas opera, la ley del pecado y de la muerte, opera en toda la humanidad. Él nos da una ilustración de cómo entender estas 4 leyes para poderlas enseñar. Dice que estas 4 leyes son semejantes a 4 diferentes velocidades en el auto. La ley del pecado y de la muerte es semejante a la reversa. La ley de la mente hace 2 operaciones, como si fuera punto neutral y velocidad de arranque. Pero ese punto neutral puede convertirse en reversa, y ahorita lo voy a explicar en la introducción. Entonces, la ley de la mente es como un punto neutral y al mismo tiempo como velocidad de arranque hacia adelante o llevarnos a reversa. La ley de fe es como una segunda velocidad. Después de que la ley de la mente opera como velocidad de arranque y avance, la ley de fe es como una segunda velocidad que nos da más intensidad, más velocidad, más aceleración. Y finalmente, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, diríamos, es una velocidad mayor cuando vamos en una autopista. Muy bien. ¿Cómo opera la ley del pecado y de la muerte? Opera como reversa, pero la humanidad no solo va en reversa, sino que va en caída. La humanidad va en reversa y en caída hacia un abismo cuyo contenido es fuego, un hervor de fuego y azufre. Ahí va la humanidad. La ley de la mente, una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, opera como un punto de equilibrio para hacer un alto
para decir dónde estoy. Ya que Cristo nos revela su gracia, el Espíritu Santo nos revela la gracia del Señor. Estoy caminando en reversa y voy hacia el abismo. Entonces, detenemos. Y luego por la fe, nosotros avanzamos hacia Cristo. Y el hermano Robert Ewing nos daba 4 diferentes personajes del Antiguo Testamento para entender estas 4 leyes. Él decía que la ley del pecado y de la muerte está prefigurada en Esaú. Esaú, el hermano de Jacob. Esaú prefigura la ley del pecado y de la muerte porque por un plato de lentejas, él entrega los derechos de primogenitura. No voy a hablar de los derechos de primogenitura, pero conózcanlos. El primogénito heredaba toda la hacienda, toda la herencia. Isaac es uno de ellos. Isaac heredó toda la hacienda de Abraham. Abraham le dio a sus hijos, porque no solo tuvo a Ismael, sino tuvo hijos con Cetura. A todos sus hijos les dio regalos, les dio dones, pero a Isaac le dejó la hacienda completa. Entonces el primogénito heredaba toda la hacienda. El primogénito heredaba autoridad patriarcal. Rubén defendió a José para que no le mataran sus propios hermanos a José, porque Rubén era el primogénito. Entonces, autoridad patriarcal, autoridad en ausencia del patriarca. El patriarca en la familia de Israel era Jacob, pero no estando Jacob con los hermanos, con todos los hermanos, Rubén defendió a José. Número 3, y esto es lo más trascendente, sacerdocio patriarcal. En la época de Jacob y Esaú no existía el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico vino 500 años después, cerca de 500 años, 460 años después. Entonces, ¿qué es lo que hacía el primogénito? Ofrecía sacrificios delante de Dios como sacerdote. Ofrecía sacrificios delante de Dios como sacerdote. Y esto es lo más grave. Esaú menospreció la oportunidad que tenía de guardar una comunión profunda e íntima con Dios a través del sacerdocio. Así que Esaú representa la ley del pecado y de la muerte. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Saben, hermanos? Debemos orar los unos por los otros. Yo oro por todos ustedes, y creo que ustedes oran por mí. Oro por mi familia y creo que mi familia ora por mí, porque hay quienes por una aventura sexual, por un adulterio temporal, pierden las bendiciones de ser primogénitos. Estarán en la presencia de Dios los que son de Cristo, pero en un lugar alejado del trono. No estarán en el trono porque menospreciaron la primogenitura por un plato de lentejas. Y hay quienes hasta justifican su pecado. Hay quienes hasta dicen, no, yo estoy bien, todos los demás están mal. Pero la Escritura es clara en ese aspecto. Así que la ley del pecado y de la muerte no solo opera en toda la humanidad, sino opera en los cristianos cuando estos no caminan rectamente delante de los ojos de Dios. Cuando el creyente en un momento dado, al ser cautivado por una acción de pecado, va y cae en las garras de esa tentación. Esto nos hace tener un punto de reversa. Hay un hermano en Cristo, hermano Joel, ¿cómo se llamaba el hermano que ya está con Cristo? ¿Pedro? Pedro Burciaga. Pedro Burciaga tenía un refrán: ni un paso atrás ni para tomar vuelo. Ni un paso atrás ni para tomar vuelo. Ese varón, no voy a decir sus antecedentes, pero voy a decirles, ese varón salió de la universidad de la vida, pero salió con Cristo. Y ese varón, cuando conoce el Evangelio, se hizo un evangelizador. Él era un evangelista. Mi hermano Joel lo conoció. Y él era un evangelista y él decía este refrán siempre: ni un paso atrás ni para tomar vuelo. El problema es que nosotros a veces no solo
nos detenemos, sino que damos uno o hasta dos pasos para atrás. Y nosotros debemos tener cuidado. La ley del pecado y de la muerte también opera en nosotros si nosotros le damos lugar. Es la reversa. Dios no quiere que demos reversa a nuestra vida. Y bueno, de eso tendremos que hablar también en su momento. Esaú prefigura la ley del pecado y de la muerte. Jacob prefigura la ley de la mente. Jacob prefigura la ley de la mente. La ley de la mente, para que tengamos una idea, hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero vamos a tener que hablar otra vez. Pero la ley de la mente, amados hermanos, opera, ya mencionamos, como si fuera un punto de neutral en nuestro auto, en nuestra vida, y como velocidad de arranque o de marcha hacia adelante, pero también puede operar hacia atrás en reversa. Es donde debemos tener cuidado, ni un paso atrás, ni para tomar vuelo. Pero la ley de la mente la vamos a ver prefigurada en la vida de Jacob, pero también la vamos a ver prefigurada en Edén, en sentido negativo. En Edén, en sentido negativo. La vamos a ver prefigurada en Lot, en sentido negativo. Lot vio la llanura del Jordán y vio hacia los pastizales y hacia las tierras laborables de Sodoma. Y enfiló su ganado, y enfiló su hacienda, y enfiló sus criados, sus siervos, hacia Sodoma. Él iba con hacienda, él iba con ganado, él iba con esclavos. ¿Recuerdan cómo salió Lot? ¿Dije Job? No, no es Job, es Lot. ¿Recuerdan cómo salió Lot de Sodoma para salvar su vida? ¿Cómo salió? Sin nada. Todo lo perdió en Sodoma. Todo lo perdió en Sodoma, hasta la esposa. Bueno, la esposa salió con Lot, pero por voltear a ver qué era de su hacienda, se convirtió en estatua de sal. En sentido negativo, vemos la ley de la mente en Lot. En sentido positivo, vemos la ley de la mente en Jacob. También la vamos a ver en el tabernáculo. Es importante, tal vez tengamos que hacer un stop, una detención, para ver la ley de la mente en el tabernáculo, en los 7 muebles. Y la ley de la mente también se ve en la vida de Pablo. Voy a decirles por qué la ley de la mente se ve en Pablo, en Jacob y en el tabernáculo en sentido positivo. Porque la ley de la mente transforma. La ley de la mente nos transforma, nos cambia. En sentido positivo, nos cambia o nos transforma en la semejanza de Cristo. En sentido negativo, nos cambia o nos transforma en aquel pecado que acariciamos y que pretendemos que estamos poseyendo, pero que nos está poseyendo a nosotros ese pecado. El miércoles pasado empecé a hablar en contra de las adicciones. De manera muy peculiar empecé a hablar en contra de la adicción al azúcar, pero hay adicciones a diferentes expresiones de este mundo, y esas adicciones pueden ser una cadena que nos esté deteniendo en nuestro crecimiento. Tengamos cuidado, porque la ley de la mente opera en sentido negativo, opera en sentido positivo si seguimos los modelos de los cuales tendremos que hablar. Número 3, la ley de fe. La ley de fe está prefigurada en Abraham. En Abraham vemos la ley de fe. Y él nos da 7 principios de un caminar de fe. A grado tal que en un momento Abraham lleva a Isaac al monte Moriah. Y ante la pregunta, Padre mío, he aquí el fuego, la leña, ¿dónde está la víctima para el holocausto? Y Abraham, lo que registra el libro de Génesis es esta palabra: Jehová se proveerá. Pero
después de que le dice Jehová se proveerá, encontramos en el relato que Isaac ya estaba atado al altar. Así que entre Jehová se proveerá e Isaac atado al altar, hay un diálogo no escrito en Génesis, donde Abraham le dice, tú eres la víctima, hijo. Tú eres la víctima. Dios me dijo que te ofreciera en holocausto, que te degollara, que te quemara, que te convirtieras en cenizas, pero lo glorioso de esto es que Dios te va a dar vida resucitada, te va a levantar de entre los muertos, porque Dios tiene una promesa a través de ti. Aquí la ley de fe no solo operó en Abraham, sino también en Isaac, porque Isaac se dejó atar al altar. E Isaac recibió una resurrección en sombra o figura, porque literalmente no murió, en sentido literal no murió, pero en el corazón de Abraham, Isaac ya había muerto cuando Dios se lo pide en holocausto. Y además de ello, lo que hace el Dios es confirmar que el corazón de Abraham es un corazón de fe. Ahora, quiero que vean esto. Fe es como una velocidad de aceleración. Ya vamos en una autopista y vamos bien acelerados, empezamos a subir la montaña y a dar curvas y ¡pum! Encontramos que una roca cayó en la carretera, no podemos seguir avanzando en la carretera. Un árbol se cayó, atravesó toda la carretera, o se abrió la montaña y la carretera quedó rota. ¿Qué hacemos? En el plano natural, pues hacemos maniobra para regresar a algún punto donde podamos buscar otra alternativa de camino. La ley de fe no aplica así. Aplicas tú la ley de fe y pasas por encima del obstáculo. La ley de fe te lleva a pasar por encima del obstáculo. Y hablar de fe es hablar de toda una enseñanza. Siempre tenemos que procurar dar por lo menos la estructura que nos ayude a entender. Pero hablar de fe es, decía este hermano, dar un salto en medio de la oscuridad para caer en un lugar iluminado, sólido, firme, sin problemas. Fíjense bien, un salto en medio de la oscuridad. Se habla de la tragedia, no sé si esto fue verdad o no, yo lo leí hace años. Se habla de la tragedia de un paracaidista que se lanzó en el paracaídas, cayó la tarde y vino la noche y él iba apenas bajando y entonces queda atorado entre las ramas de un árbol. El paracaídas queda atorado y él queda colgado. Y que entonces él, buscando una respuesta para salir a salvo, recibió el testimonio en su corazón de cortar los lazos que lo tenían ligado al paracaídas a fin de quedar libre, pero él pensaba, no sé si estoy en la copa de un árbol alto y me voy a caer, me voy a matar. Entonces esperó toda la noche y él estaba a unos pocos, 1 metro, 2 metros del piso. Y cuando lo encontraron muerto por hipotermia, por frío. No pudo resguardarse y no caminó en fe. Y nosotros debemos ser cuidadosos. No estoy hablando de que hablemos de la fe de este hombre. Debemos ser muy cuidadosos porque la fe se mueve en 3 diferentes niveles. Hay una fe supersticiosa y la fe supersticiosa no es de Dios. La fe supersticiosa es una fe que opera en el ámbito espiritual del diablo. La fe supersticiosa. Tal vez ustedes hayan escuchado tantas historias que no debo mencionar ya ni siquiera yo, pero la fe supersticiosa opera la maldad, opera en la maldad, opera también, pues si llueve hoy es que es de Dios. No nos confundamos. Y si hoy está soleado es que es de Dios. No nos confundamos, es una fe un poco supersticiosa aquella. La fe supersticiosa no es de Dios. Dios no quiere que nos movamos a la fe supersticiosa. Hay una fe racional,
Hay una fe mental o racional en la que nosotros aplicamos precisamente el conocimiento de leyes naturales que nos permiten entender que pues hoy es un día soleado. Qué hermoso, ¿verdad? Es un día soleado y va a ser un día un poco caluroso, agradable. Va a ser agradable el día hoy. ¿Por qué? Pues porque vemos el sol, pues vemos que no hay nubosidad como la hubo días atrás. Entonces entendemos, vamos a la playa después del culto. Bueno, pues vamos a la playa después del culto porque el sol va a estar agradable. Nosotros hace unos años, antes de la pandemia, organizamos algo para los chavos allá en la playa y que encontramos la nubosidad, el frío, y no, pues yo creo que lo único bueno de ese día fue el pollo frito que comimos, porque todo el día estuvo nublado, con frío, estábamos en la playa y con la brisa, la brisa era fresca, era fría, no, pues fue algo no nada grato. ¿Por qué? Pues por no consultar a Dios o por no consultar al meteorólogo. Hay una fe racional que te dice, bueno, mete la llave al switch, dale vuelta al switch y el auto va a arrancar. Ahí está, vámonos. ¿Verdad? Hay una fe racional que te dice, ponle gasolina al auto porque si no, en cualquier momento se va a parar porque ya te está marcando que está vaciándose la gasolina. Ha habido, hablando de fe, no fe racional, hablando de fe espiritual, fe de Dios, ha habido por lo menos en mi vida 3 testimonios en cuanto al auto. Hay uno que es verdaderamente impactante. El hermano Robert contaba que una ocasión llegaron unos misioneros a casa de él, allá a Waco, en la ciudad de Waco, en el estado de Texas, y le dijeron, pues vamos para el sur, vamos para México, a la obra misionera, pero se nos acabó la gasolina, venimos a verte por si pudieras darnos algo de dinero para cargar el tanque. Dijo, pues llegaron en un momento en el que no tengo dinero, pero vamos a orar. Y se pusieron a orar. Y él dice que el tanque se fue llenando de gasolina hasta que se tiró la gasolina al piso. Escuchen bien, es un acto de fe. Es un acto de fe. Entonces ya comieron y se fueron aquellos hermanos gozosos con el tanque lleno, gloria sea al Señor. Bueno, a mí me han sucedido 3 situaciones sobrenaturales con el auto. Las 2 más rápidas. Íbamos camino a San Felipe, mi esposa y yo visitábamos una iglesia en San Felipe, aquí en Baja California. Son en promedio de 3 a 4 horas, desde Tijuana hasta San Felipe, de 3 a 4 horas. Yo tenía que llenar el tanque, por lo menos tanque y medio, para llegar hasta San Felipe. En las 2 ocasiones, escuchen bien, en las 2 ocasiones en que sucedió esto sobrenaturalmente, ya no lo vuelvo a hacer, ya le pedí perdón a Dios, pero las 2 ocasiones fue en el entronque de la carretera que va de Ojos Negros a San Felipe y la carretera que baja de Mexicali a San Felipe. En ese entronque me marca el señalamiento del tanque, me marca que ya estoy en la reserva de gasolina. Y de ahí a San Felipe verdaderamente hay muchos kilómetros. A mí se me hizo eterno el camino las 2 veces. Señor, perdóname por no haber cargado gasolina en Mexicali, pero multiplica el combustible. Las 2 ocasiones llegué hasta San Felipe, hermanos, con la reserva. Pero la tercera ocasión me sucedió allá en Chalco, en el Estado de México, la ciudad de Chalco, el municipio, el Estado de México. Había habido un evento de la iglesia Getsemaní, estábamos ahí. Había habido un evento, una actividad, y después de que el evento terminó, los que llevábamos en auto, pues cada quien empezó a tomar su auto y a caminar de regreso a la Ciudad de México. Y me acuerdo muy bien que veníamos, en ese auto, 2 o 3 varones y una hermana en Cristo. Y a la altura de Chalco, el auto se paró, literalmente se paró. Y empezó a oscurecer. Yo esperaba, dije, bueno, pues ahorita van a venir de la caravana los hermanos, nos van a ver, nos van a rescatar. Pero el auto literalmente se paró, de la caravana no vimos a nadie, cayó la noche, hermanos. Y nosotros orando, y ¿qué hacemos? Y orando y esperando que alguien nos ayudara a separar. No, nadie se paró. Entonces
recibo una palabra de fe, hermanos. Recibo una palabra de fe, le digo, súbanse, que se suben, que le doy switch y que arranca el motor. Y pues ya arrancó, vámonos. Y avanzamos. El problema mío fue que la declaración de fe que yo hice fue, vamos hasta donde haya luz. Y pues sí, llegamos hasta la Ciudad de México y ya donde había iluminación, el auto se volvió a parar. Y ya pedí ayuda, vino una persona, me dijo, ¿sabes qué? ¿No tienes clutch? El chicote del clutch, no tanto que no haya clutch, el chicote del clutch está roto. Voy a hacer una maniobra para que puedas moverte en la ciudad, pero no lo hagas sino hasta que lo lleves al taller. Ahorita llévatelo así, como voy a hacerlo. ¿Qué pasó? Metió el chicote por un hoyo del chasis y el chicote yo lo tenía en la mano así, el chicote del clutch, que era el que iba al pedal del clutch precisamente. Así que Dios nos movió por muchos kilómetros sin clutch. Sin clutch. Yo hacía cambio de velocidades como si tuviera clutch, metía el pedal y todo eso. Y cuando ya me dijo este hombre, pues haz las cosas así, llegas a tu lugar de destino, lo llevas al taller y ahí te lo reparan. Entonces yo tenía que jalar el chicote con una mano, hacer el cambio de velocidad y seguir. Fue una cosa interesante. Ese es un milagro que Dios hace. Pero todo esto surge por aquello de que les digo, bueno, la lógica me dice, le doy switch y arranca, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando le damos switch y no arranca? ¿Qué pasa? Bueno, volvamos. Hay ley supersticiosa, la de los ajos, la del Buda, la del gato que está haciendo así con la mano, ¿no? Hay fe supersticiosa de todo tipo, la corona de ajos, los listones rojos, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hablar de esa fe supersticiosa. La del moño. Entonces, y en la Biblia hay acciones supersticiosas de personajes. Balaam, un profeta gentil, le dijo a Balac, pon aquí 7 altares, pon 7 altares aquí, 7 berceros y carneros. Yo iré en busca de agüeros, y los agüeros son acciones supersticiosas demoníacas. La fe supersticiosa, hay fe racional. Fe racional. Lo que hayan desayunado, quienes hayan desayunado esta mañana, lo que hayan desayunado se lo desayunan porque dicen, esto nutre mi cuerpo, ¿verdad? No comen lo que les hace daño, sino comen aquello que nutre su cuerpo. Es una fe racional, una fe de la mente. Pero hay una fe espiritual. Hay una fe espiritual, y esta fe espiritual es aquella donde Dios opera en nuestras vidas. Es aquella que te hace rendir con 50 aquello que no te alcanza con 150. Escúchenlo bien. La fe espiritual es aquella que te hace sentir 50 pesos, te hace rendir 50 pesos con aquello que no te alcanza cuando tú tienes 150 pesos. ¿Cómo es eso? Dios hace multiplicar las bendiciones. Dios hace multiplicar las bendiciones y te hace llegar hasta la siguiente quincena o hasta la siguiente semana, según te paguen. Dios lo hace. Y Dios va a operar en muchas y diversas maneras. Dios lo va a hacer. Él tiene millones de maneras de actuar. Les he contado ese testimonio. Yo, cuando estaba soltero y yo tenía mi auto, y entonces hubo momentos en que se me acababa la gasolina y me faltaban todavía 3 días para la quincena. Me acuerdo una ocasión, mi pastor me dijo, hermano Santiago, tenga esto, póngale gasolina a su carro. Yo no le pedí a él, no le dije ando sin gasolina, simplemente me dijo, póngale gasolina a su carro. Dios contestando la necesidad. En 2 ocasiones muy puntuales, una hermana me mandó un aviso con su hijo. Dice mi mamá que vengas
para darte una bendición por lo que has estado asesorándola legalmente. Oye, pero yo no lo hice por dinero. Y sí necesitaba yo dinero en ese momento. Ella quiere que vengas porque él hablaba así, él hablaba con firma. Ella quiere que vengas para que te bendiga. Está bien, ahí voy. Me daba y con eso llenaba el tanque de gasolina y yo tenía gasolina. Dios va a proveer. Dios todavía tiene cuervos para alimentar a sus siervos, como lo hizo con el profeta Elías. Dios todavía tiene diferentes maneras de bendecir a aquella viuda de Sarepta de Sidón con una medida de harina que era suficiente para hacer una torta o una tortilla o una pieza de pan. ¿Qué es una medida de harina? Era un puño, lo que compone un puño de harina, hermanos. Y amasarla y luego extenderla con el rodillo y ponerla, hacer una especie de tortilla, una hogaza, y comerla ella y su hijo para morir después. Elías le dice, haz así como has dicho, pero primero prepárame una torta de pan a mí. Y después, es más, ponla ahí en el rescoldo, entre las brasas, que sea tatemada, que sea doradita, que sea crujiente. Así la quiero yo. Porque así ha dicho Jehová, no faltará la harina en la tinaja hasta que venga la lluvia. Gloria al Señor, hermanos. Hay un ministro, Marvin Bayers. Marvin Bayers da un testimonio de esa naturaleza, como Dios multiplicó la harina. Y Dios va a multiplicar los panes y los peces cuando no tenemos. Esto es verdad. Yo lo he experimentado. Y yo deseo, y si ya lo han experimentado ustedes, deseo que lo sigan experimentando, una vida de fe. La ley de fe representada en Abraham, nos va a mostrar 7 principios en los cuales podemos caminar para tener una vida exitosa. Es la ley de fe la que salta los obstáculos. Vamos ya bien acelerados, está la barranca ahí. Oye, no frenes, aplica la velocidad de la ley de la fe. ¡Pshum! Ya estamos del otro lado y seguimos. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cuarta ley, el hermano Robert la ilustra como una velocidad de vuelo. Ya no estamos en carreteras, sino en alas de águila. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos lleva a experimentar una vida sobrenatural cada día, cada instante, cada momento. Una vida sobrenatural continua en alas de águila. Se dice que las águilas, cuando usan sus alas en el aire, en el espacio, pueden alcanzar una velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Ahorita estoy modificando los datos, tal vez estoy equivocado, pero se dice que cuando las águilas perciben una corriente de viento, lo único que hacen es extender las alas. Y al extender las alas, se abren unas bolsas que tienen en las plumas. Y esas bolsas se llenan con la fuerza, la corriente del aire, y entonces el aire las empuja a las águilas. Y si ellas solamente se mantienen con la fuerza del aire, descansan, van a viajar a la velocidad del viento que las empuja. Pero si las águilas, además de recibir esa fuerza del viento, aletean, van a duplicar su velocidad. ¿Saben qué es el viento, verdad? Una figura de el Espíritu Santo. Por eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es una ley en la que nosotros podemos movernos a la velocidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleve. Hay por lo menos 3 testimonios en la Escritura que les puedo mencionar de cómo
hombres de Dios se movieron en esta ley. Elías, el profeta Elías, después del reto del Monte Carmelo, Elías ora delante de Dios para que venga la lluvia. Y cuando su siervo le dice, veo como un puño, una nube semejante a un puño que sube del mar, le dice Elías, avísale al rey Acab que baje a la ciudad porque una grande lluvia viene. Bien, hasta ahí fue la ley de fe. Pero hay un momento en que dice la Escritura que Elías corrió y fue adelante de Acab. Acab no iba a pie, Acab no iba corriendo con sus piernas, Acab iba en un carro jalado por caballos. Dios va a decirle al profeta Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo correrás con los de a caballo? Bueno, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Puedes correr contra los de a caballo, puedes correr contra las aeronaves en un plano espiritual. No vamos aquí a hacer argumentaciones que no son, pero podemos nosotros vivir una vida sobrenatural en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Elías corrió por sus propios pies más rápido que Acab en un carro jalado por caballos. Ese es otro testimonio. Felipe el evangelista. En Hechos capítulo 8, vean lo que dice Hechos capítulo 8. En el verso 40, bueno, voy a leer desde el verso 39. Aquí está hablando del bautizo que le practica Felipe al eunuco, al tesorero de Etiopía, de la reina Candace en Etiopía. Después del bautismo, dice verso 39, como subieron del agua, noten, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco. Y el eunuco se fue por su camino gozoso. Verso 40. Empero Felipe se halló en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Noten aquí, el verso 39, el Espíritu del Señor arrebata a Felipe. Y el verso 40, Felipe ya se encuentra en Azoto. ¿Cómo fue esto? El Espíritu Santo lo llevó de manera rápida y puntual. Así que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús va a llevarnos a tener una vida sobrenatural. Sobrenatural. Esa es apenas la proyección del índice, hermanos. Es la proyección del índice. Muy bien. En primer lugar encontramos la ley del pecado y de la muerte. Vean lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron es la totalidad de la humanidad. En Génesis capítulo 3, vamos a regresar a Romanos 3, así que póngale separación, pero en Génesis capítulo 3, dice en el verso 23, Génesis 3:23, y sacólo Jehová del huerto de Edén. Aquí está la expulsión. Adán y Eva son echados fuera de Edén. Edén es figura de el paraíso. La palabra Edén
La palabra Edén significa huerto. Significa huerto. Es un lugar donde hay muchos árboles, frutales, hay flores. Es un lugar delicioso. Significa huerto. De hecho, allá en Génesis 2, verso 8, dice, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente. Puso ahí al hombre para que había formado, ahí lo puso. Pero acá en Génesis 3, versos 23 y 24, sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Echó pues fuera al hombre de Edén. Edén es una sombra o figura del paraíso. Edén es una sombra o figura de la gloria de Dios. Para que ustedes lo entiendan, hay una enseñanza en toda la Biblia, 12 casas de habitación de Dios. 12 casas de habitación de Dios. Edén es la primera casa de habitación de Dios. Y entonces, regresando a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la ley del pecado y de la muerte. Por cuanto todos pecaron. Regresando a Romanos 3. En Romanos 3 dice ahí en el verso 10, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Estoy en el verso 12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Noten, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros para derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Y noten el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuán importante es el temor de Dios en la vida del ser humano, sea creyente o no creyente. Cuando somos creyentes en Cristo, el temor de Dios va a cumplir una función importantísima en nuestras vidas para apartarnos del mal. Hay varios principios que nos enseña el temor de Dios. Ahorita solamente estoy dando semillas, pero como pueden ver, la descripción que hace el apóstol Pablo aquí es una descripción de maldad continua. ¿Qué dice Romanos 6:23, la primera línea? ¿Qué dice Romanos 6:23, la primera línea? La paga del pecado es muerte. Y entonces, si nosotros conjuntamos Romanos 3:23 con Romanos 6:23, encontramos que siendo la paga del pecado muerte, pues todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay manera de entrar a la presencia de Dios por causa del pecado. Y aquí el apóstol Pablo describe diferentes condiciones en las que está el hombre en su naturaleza caída. El profeta Isaías va a registrar esto. Son vuestras iniquidades las que han hecho separación entre mí y vosotros. Dios hablando al pueblo de Israel. Las iniquidades y el pecado de Israel habían hecho separación entre Dios y su pueblo. Israel al día de hoy no ha dejado de ser pueblo de Dios. Toda la historia de Israel, desde que fue fundada por Jacob y antes todavía, desde el pacto que Dios hace con Abraham y con Isaac, Israel ha venido a ser pueblo de Dios hasta el día de hoy, hagan lo que hagan. El problema está en que cada judío debe entregar su vida a Cristo, y si no lo hace, irremisiblemente irá a un lugar de tormento. Cada judío
que en su momento prospera económicamente, lo hace porque Dios así lo proveyó como bendición. Pero sin Cristo solo tendrán la bendición en esta tierra, y después de esta tierra un lugar de tormento. En cambio, con Cristo tienen hasta doble porción. Tienen la bendición de Cristo y la bendición del Señor el Padre como pueblo de Dios. Gloria sea al Señor. Vemos entonces, el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Son vuestras iniquidades, le dice Dios a Israel por medio del profeta Isaías. Son vuestras iniquidades las que han hecho separación entre mí y vosotros. Y, hermanos, cuando leemos los profetas, todos los profetas, cuando leemos todos los profetas, y cuando leemos los libros de los reyes y los libros de las crónicas, en los libros de los reyes y de las crónicas, en el libro de los jueces también, jueces, reyes y crónicas, encontramos una historia de un pueblo rebelde y contradictor, Israel. Un pueblo rebelde y contradictor, la nación de Israel. Y a través de los profetas, Dios va a decir, hay un pasaje muy elocuente: ¿cuántas veces extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor y no quisiste? Y Cristo lo va a decir en los evangelios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina a sus pollos y tú no quisiste? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Vamos a ir en el orden de jerarquías, la jerarquía espiritual. ¿Qué hicieron los sacerdotes? El sumo sacerdote y su suegro, Caifás, junto con Anás. Caifás el sumo sacerdote, Anás su suegro, también era sacerdote. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Todos los sacerdotes. ¿Qué hizo el Sanedrín? El consejo de ancianos respetables. ¿Qué hicieron los príncipes de Israel cuando el Señor Jesús está delante de ellos? Lo rechazaron. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un pueblo rebelde y contradictor? Rechazar la gracia que es en Cristo Jesús. Hay uno de los evangelios, es Mateo. En Mateo se registra, Mateo capítulo 26 o 27 se registra, el sumo sacerdote le dice a Cristo: te conjuro en el nombre de Dios, dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? Así le conjuró. El Señor contesta: tú lo has dicho, y veréis el reino de Dios manifestado. ¿Y qué hace el sacerdote? En lugar de postrarse a sus pies y adorarle, rasga sus vestidos. ¿Qué más testimonio queremos? Ahí está usurpando una personalidad. Vean qué detalle, hermanos. Vean qué trascendente es esto. Rechazaron al Señor. No hay bueno ni aun uno. Dios extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios dando diferentes ilustraciones a Israel. Cuando Oseas toma a una mujer fornicaria, y el Señor le dice: ámala. Y luego le dice: ahora vas a tomar a una mujer adúltera y la vas a amar. Y el pueblo de Israel no entendió. ¿Qué era lo que estaba mostrando Oseas? El profundo amor que tiene Dios por su nación, por su pueblo, por Israel. Al día de hoy, hermanos, al día de hoy, Israel está de pie por la gracia de Dios. Y ¿saben una cosa? Se está dando una confederación, escuchen bien, se está dando una confederación de naciones que están en torno o alrededor del pueblo de Israel, alrededor de la nación, del territorio israelí, para atacar a Israel y hacerla desaparecer. ¿Saben qué va a pasar? Que Israel se va a levantar
como una nación poderosa y va a derrotar a sus enemigos como ya lo ha hecho en guerras anteriores, la guerra de los 6 días. Irán es una nación que está empujando con dinero a las sectas más extremistas de Palestina para hacerle daño a Israel. Pero no van a poder, porque Israel no ha dejado de ser pueblo de Dios. Pero debo regresar al punto. La ley del pecado y de la muerte es manifiesta en la historia de Israel. Y saben una cosa, muchos cristianos levantamos, ay, esos israelitas de veras, tenían la gloria de Dios a la vista, el fuego, la llama de fuego en la noche, veían al Señor, ahí estaba la nube dándoles cubierta, y mira, eran unos rebeldes. El Señor me dice, toc toc, ¿alguien ahí está? Señor, perdóname. Porque ellos tenían la nube de fuego, la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche, externamente. ¿Dónde está Cristo ahora, hermano Joel? Nada más está en su corazón, gloria al Señor, y en el corazón de todos ustedes. Todos nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, está dentro. Ellos pecaban, pero lo veían externamente, y nosotros pecamos y lo tenemos dentro. Y aquí vive con nosotros. Dios santo, la ley del pecado y de la muerte opera. Ahora, aprendamos algo que es muy importante, lo he dicho antes, pero lo reitero ahora. Tener tentaciones no es pecado. Se los voy a ilustrar. Yo no debo comer dulces ni azúcar en extremo. Mi dieta debe ser baja en azúcares. Pero yo voy a la panadería, gloria al Señor, nada más de ver el pan, olvídense ahorita de los pastelillos con crema batida y todo, ¡oh, gloria al Señor! Nada más de ver el pan, el bolillo, ay, y ver que si lo frotas, se escucha un tronido así. Oh. Los buñuelos, los cuernitos, las conchas, las hojaldras. Para los que estén ayudando, hay que golpear la carne. Hermanos, entonces, estoy ilustrándoles. Tener tentaciones no es pecado. Yo veo el pan, hasta en mi mente lo paladeo, pero ni siquiera he comprado una pieza. Lo veo, estoy ahí viendo todas las tentaciones que da la panadería. Si yo compro una pieza de pan, o 2 piezas, o la bolsa llena de pan, y luego llego a casa y empiezo a prepararme un chocolate bien azucarado, de esos chocolates de Oaxaca, ¿no? Y entonces empiezo a sopear la hojaldra o el cuernito. Y ya, bueno, pues ya llevo uno, pues de una vez 2, ¿no? O 3. Entonces estoy pecando. Mientras yo vi el pan, vi las tentaciones y me fui. Pero si yo compro el pan y me lo como, estoy pecando contra mi cuerpo. Tener tentaciones no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Decía Martín Lutero, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. No puedo evitar que el diablo venga con sus propuestas de pecado, pero sí puedo evitar que esas propuestas aniden en mi corazón. Así que hay que rechazarlas en el nombre de Jesús. Y hay propuestas de pecado que se vencen corriendo, es decir, huyendo de la tentación. Pablo le dice a Timoteo, huid la fornicación. Bueno, estamos viendo la ley del pecado y de la muerte hace separación entre Dios y el hombre. La ley del pecado y de la muerte echa fuera de la gloria de Dios al pecador. Y aquí les tengo una mala noticia si pecamos. Cuando nosotros cometemos
un desliz, hermanos. Cuando nosotros cometemos un desliz y pecamos, ¿saben qué pasa? La condenación golpea nuestra alma. La condenación hace estragos en nuestra alma y vienen pensamientos: no eres digno de buscar a Dios. No eres digno, pecador, hipócrita. Así nos empieza a tratar el diablo. ¿Por qué? Por haber caído en una tentación de pecado. Se burla y nos mantiene cautivos. Nos pone un lazo. Y aunque queremos libertad, ese lazo nos tiene atados. Entonces, ¿por qué? Por haber caído en una tentación. Y vaya, les reitero, las tentaciones van a venir donde somos débiles. Amalek golpeó lo más débil de Israel. La carne golpea lo más débil en cada uno de nosotros. Entonces, vean lo que sucede en la naturaleza caída. Vayan a Romanos capítulo 1. Les doy un comentario sobre la epístola a los Romanos. Antes de leer el capítulo 1, les doy un comentario. La epístola a los Romanos, escúchenlo bien, la epístola a los Romanos nos habla de justificación. Y trata el pecado de manera directa, de manera fría, cruda. Lo muestra tal cual. Vean en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en Cristo la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como es escrito, mas el justo vivirá por la fe. Aquí la ley de la fe aplica, y cuando dice de fe en fe, está hablando de 7 pasos de fe que nos enseña la vida de Abraham. Pero enseguida empieza a mostrarnos lo que es la naturaleza caída del hombre. Dice, verso 18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Este verso es actual. Este verso aplica hoy. Porque hoy una minoría de gente perversa que pretende justificar sus abominaciones sexuales, dice, pues yo soy una mujer aprisionada en el cuerpo de un hombre. ¿Qué abominación es eso? Eso es terrible. Y dice, vean lo que está diciendo el texto. Dice, detienen la verdad con injusticia. Las injusticias de estos grupos están deteniendo la verdad de Dios. Y entonces empieza a decir que la ira de Dios es manifiesta. ¿Por qué es manifiesta la ira de Dios? Porque están bloqueando la verdad de Dios. El pecado está bloqueando la verdad de Dios. Hoy en día estas perversiones empiezan a tomar fuerza y empiezan a tomar fuerza de ley. Leyes que se están dictando en contra de los designios de Dios. El hombre hoy en día está levantándose para atentar contra la autoridad divina. No hay temor de Dios en ellos, pero entonces la ira de Dios empieza a manifestarse. Así que el pecado, la ley del pecado y de la muerte, ya vimos, número 1, saca al hombre del lugar de habitación de Dios. Número 2, lo echa fuera de la gloria de Dios. Número 3, provoca la ira de Dios. Pero seguimos leyendo el verso 19, porque lo que de Dios se conoce, a ellos se manifestó, porque Dios se lo manifestó. Ninguna persona perversa
podrá decir delante de Dios, ya sea en el tribunal de Cristo o en el trono blanco, y eso lo voy a aclarar después, ninguna persona perversa podrá decir delante de Dios que lo hizo por ignorancia. Científicamente hablando, está comprobado que el ser humano solamente es varón y mujer, nada más. Científicamente hablando. Pero han pervertido la verdad con injusticias. Y entonces, verso 20, soy Romanos 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su potencia eterna, el poder de Dios eterno y su divinidad, se echan de ver, noten, desde la creación del mundo. Cuán importante es entender que la creación es un testimonio vivo de la existencia de Dios. Es trascendental entender que la creación es un testimonio vivo de la existencia de Dios. La evolución es un concepto absurdo, demoníaco, que atenta contra la verdad de Dios. Hablar de la evolución es hablar contra la verdad de Dios. Hay un video que hacen unos hermanos en Cristo, es muy elocuente. En ese video empiezan a interrogar, escuchen bien, primero empiezan a interrogar a profesores universitarios que creen en la evolución. Y empiezan a interrogar e interrogan también a estudiantes universitarios que creen en la evolución. Pero cuando les llegan a hacer la pregunta propia de lo que es el eslabón perdido y cómo es que una célula microscópica se convierte en esto y en aquello, no pueden dar una explicación. Creen en la evolución y no pueden dar una explicación. Y lo que está diciendo el texto que estamos leyendo es: la creación da testimonio del poder de Dios. Bendito sea Cristo. Entonces, dice, siendo entendidas, estoy todavía en el verso 20, la cuarta línea, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Carl Sagan, un astrónomo, decía que Dios no existe. Y hay otro varón, otro científico británico, que decía que a la postre la humanidad reconocería que Dios no existe. Pero ¿sabe una cosa? La humanidad que está separada para Dios, todos los que estamos escritos en el libro de la vida, sabemos que Dios es real, que existe y que habita hoy dentro de nuestro corazón, y que un día le veremos en gloria y estaremos con Él así por la eternidad. Bendito sea Cristo. Bendito sea el Señor. Y seguimos leyendo en el verso 21. Estoy en Romanos 1, verso 21. Porque habiendo conocido a Dios, noten esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Y trocaron, y aquí es donde está uno de los meollos de la ley del pecado y de la muerte, verso 23, trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Aquí entra la idolatría. Aquí entra la idolatría. Primero vino el pecado, que hizo separación. El pecado provoca que el hombre sea echado de la gloria de Dios. El pecado provoca que el hombre ya no pueda entrar a la presencia de Dios. El pecado provoca la ira de Dios, pero ahora el pecado mueve el corazón hacia la idolatría. Deben saber ustedes que la idolatría no solo es amasar barro y darle imagen a algo para después ponerlo en un nicho. La idolatría no solo es
las imágenes en oro, plata o en piedra o cualquier otro tipo de material. Hay una manifestación de idolatría en otras expresiones. La astronomía, por ejemplo, como ciencia es buena, pero si utilizamos la astronomía para justificar la evolución y todo eso, ya no es bueno. La astrología es demoníaca. Astrología es demoníaca porque emplea la adivinación. Entonces debemos tener cuidado porque empieza a trocarse, empieza la idolatría a cambiar los corazones. Y el verso 24 viene una calamidad. Esto lo voy a mencionar los miércoles, pero de una vez lo anuncio ahorita. Por lo cual, verso 24, Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Y aquí es Dios el que da una respuesta conforme al ídolo del corazón de ellos. Adelante, hermana. Dice en Deuteronomio 4, sí. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura estéis el día Amén. de Jehová habló con vosotros Amén. en el fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo no seas quitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Gloria al Señor. El texto para quienes están tomando nota, ¿cuál es? Deuteronomio. Deuteronomio 4 del 15 al 19. Deuteronomio 4 del 15 al 19. Gloria sea al Señor. Vean lo que está diciendo Dios en su mandamiento y qué es lo que hace el hombre. Hermanos, la perdición del hombre no es culpa de Dios. La perdición del hombre es responsabilidad del hombre, porque Dios dejó como testimonio su palabra. Hoy en día hay Biblias que valen $1 o $2. Hoy en día hay tantas asociaciones cristianas que regalan ejemplares de la Biblia. Los Gedeones, por ejemplo, regalan ejemplares del Nuevo Testamento y de la Biblia completa. Está un movimiento llamado Recobro que regala Nuevos Testamentos. Ellos regalan el Nuevo Testamento si uno lo pide. Y, en fin, hay diferentes corporaciones y hay iglesias que regalan la Biblia. Hay, bueno, no sé, hoy en día supongo que sigue la misma tradición, pero hace años atrás en hoteles, hospitales y escuelas, los gedeones dejaban en hoteles, en cada habitación, un ejemplar de la Biblia. En hospitales pedían permiso y llevaban la Biblia. En escuelas, me acuerdo, yo estaba trabajando allá en la Ciudad de México. Yo caminaba lejos del Señor. Esto no edifica, lo que estoy diciendo, que caminaba lejos del Señor no edifica. Pero lo que sí edifica es esto. Un día, no, yo ya estaba caminando con Cristo. Un día llegó un hermano en Cristo, y empezó a repartir Nuevos Testamentos de bolsillo de los gedeones. Empezó a repartir Nuevos Testamentos de bolsillo a todos. Había quienes rechazaban. No, yo no. No, voy a preguntarle al padre de la iglesia si me autoriza. Hermanos, eso que les digo es verdad, así sucedió, pero otros tomaban la Biblia o el Nuevo Testamento. El problema no es rechazar el Nuevo Testamento o recibir el Nuevo Testamento, sino lo leemos. Me acuerdo muy bien, fue una hermana en Cristo la que habló con los gedeones y dijo, sería bueno que vinieran a repartir, y llegó un hermano y empezó a repartir y a regalar. Y entonces, hermanos, no es un problema de la humanidad. No es un problema de Dios. Dios ha multiplicado los haberes. Dios ha puesto cargas para que la Biblia se reproduzca.
Dios ha puesto cargas en muchos hermanos en Cristo para las traducciones. Se han traducido Biblias. En México, escuchen bien, en México se ha traducido la Biblia al maya, al tzotzil, al mexica, no sé si al otomí también, pero se han traducido la Biblia completa en México a lenguas que se hablan en México. Hay 68 lenguas, 68 lenguas, hermana, que se hablan en México y sus combinaciones, además del castellano. Vamos a regresar entonces, Romanos 1, qué bueno el apunte de la hermana. Romanos 1, verso 25, mudaron la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, el dios Dagón, uno de los dioses famosos de los que se habla en el Antiguo Testamento, el dios Dagón es mitad pez, mitad hombre. La mitad del cuerpo hacia abajo es pez, la mitad del cuerpo hacia arriba es hombre. Es el dios Dagón. Y lo que usan los papas como gorro o tiara es la boca de un pez. Están emulando al dios Dagón. Así es, el gorro. Lo usan los papas y también lo usan algunos ministros de otro tipo de confesiones. Los ortodoxos. El ortodoxo, porque es una historia que hay que contar en otro día, pero la iglesia ortodoxa se escinde de la iglesia católica con Constantino. Constantino le da fuerza a la iglesia ortodoxa. Y luego hay que ver por qué la iglesia católica toma fuerza, pero esa forma de tiara es la boca de un pez, o gorro, lo que estén usando en la cabeza. Están emulando al dios Dagón, y lo que está diciendo aquí es que cambiaron la verdad de Dios. Ya leía a la hermana en Deuteronomio que no hubo imagen que ellos hayan visto los israelitas. Sin embargo, la cambian en mentira, dice, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. ¿Saben? Hay otro Dios famoso en el Antiguo Testamento que se llama Baal-Zebub o Belzebú. Es la declinación, Belzebú es la declinación de Baal-Zebub. Baal-Zebub significa señor de las moscas. Baal-Zebub es el señor de las moscas. ¿Recuerdan una de las plagas que sufrió Egipto? ¿Cuál fue? Moscas. Todas las plagas que golpearon a Egipto eran plagas que atentaban contra los ídolos de Egipto. Todas. Y lo que está diciendo el testimonio de Pablo es que el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa. Yo recuerdo con tristeza, un día le regalé un tratado a un compañero de trabajo, un tratado evangelizador. Y vino el trabajador de intendencia y me dijo, esto estaba en el cesto de basura, lo habían hecho chicharrón, no les gustó la idea de la evangelización. No tendrán excusa. Doy gracias a Dios por su gracia que nos alcanzó. Nos alcanzó, hermanos. Yo diría, póngase de pie quien tenía méritos para ello. Yo me voy a tener que sentar porque yo no tenía méritos. Su gracia nos alcanzó. Su gracia nos rescató. Sigo leyendo en el verso 26, estoy en Romanos capítulo 1, Romanos 1, verso 26. Por esto Dios nos entregó afectos vergonzosos. Aquí viene una depravación mayor. Ya no solo es la idolatría, sino afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y aquí está un problema de desviación sexual en las mujeres. Verso 27, y del mismo modo también los hombres
dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Voy a hacer una pausa aquí para que vayan a Daniel capítulo 11. Vamos a regresar a Romanos 1, pero vayan ahorita a Daniel capítulo 11 y vean, esa es la naturaleza de la bestia. En el capítulo 11, Daniel capítulo 11, verso 36 y 37, hasta el 38, verso 36 al 38. Y el rey hará a su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y será prosperado, hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Verso 37. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres. Aquí tienen la clave. La bestia que se habrá de erigir en el mundo como el gobernante de todo el planeta, la bestia será homosexual. No tendrá deleite en las mujeres. No se cuidará de Dios alguno, será un blasfemo, por supuesto, porque sobre todo se engrandecerá, pero honrará en su lugar al Dios Mausim. Todavía no encuentro qué significa Mausim, voy a buscarle. Dios que sus padres no conocieron, honrarálo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Se dan cuenta lo que Romanos 1 nos está denunciando? La ley del pecado y de la muerte. La humanidad va en reversa y en caída. Reversa y caída hacia un abismo profundo. Quiero que vean, complementando la lectura de Daniel en Tesalonicenses, quiero que vean cómo va a ser la actitud de la bestia. La actitud de la bestia, ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Esto es lo que hará la bestia. Es un índice nada más. 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 2, verso 4. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios. Entendiendo aquí Dios, Elohim, Adonai, el Shaddai, el Elión. Contra todo lo que es nuestro Dios se va a levantar. Dice, o que se adora. También le va a cambiar los ritos a la humanidad que anda en idolatría. Todos los ritos, porque ya vimos en Daniel que él se va a erigir como Dios. Igual que Faraón en Egipto, ahora la bestia, en el momento en que se entronice, se va a erigir como Dios. Y dice, tanto que se asiente en el templo de Dios. La bestia va a hacer un pacto con la población árabe israelí, es decir, con árabes y judíos. ¿Por qué? Porque la ermita de Omar está erigida en el lugar del monte Moriah, donde la tradición oral dice que habría de ser sacrificado Isaac conforme a la escritura e Ismael conforme a la tradición musulmana. Los musulmanes dicen que no fue Isaac, sino que Ismael iba a ser sacrificado ahí. La Biblia dice que fue Isaac. Bueno, ahí donde está la ermita de Omar, se tiene que levantar el templo de Salomón. Digo, el templo, el nuevo templo. Y va a hacer un pacto la bestia. La bestia es el nombre oficial de la escritura. Se le llama anticristo, pero la Biblia le llama bestia. La bestia va a hacer un pacto. Y va a poner en paz, va a pacificar árabes y israelíes en esa zona, en esa región. Y ya hay una población preparada desde hace más de 30 años o 40 años, una población preparada que se renueva cada día, cada tiempo en Israel para levantar el templo en cosa de meses, no en años. El templo que levantó Herodes tardó más de 40 años, hermanos. El templo que levantó Salomón, no recuerdo, tardó varios años. Bueno, la intención es que en cosa de semanas o meses, ¡chum!,
prefabricado el templo. Y la bestia va a instituir sacrificios. Durante 3 años y medio estará ofreciendo sacrificios a la manera de la ley. Becerros, corderos, machos cabríos. Pero, cumplidos los 3 años y medio, que serán 3 años y medio de tribulación para la iglesia que se quede. La iglesia que se quede y los que se conviertan a Cristo en ese periodo de 3 años y medio. Va a ser persecución, intolerancia y muerte. Les van a cortar la cabeza a los que se queden. Pasados 3 años y medio, lo que describe Daniel será la abominación asoladora. ¿A qué se refiere Daniel con ello? Bueno, Antíoco Epífanes, un general griego, Antíoco el loco, así le decían, Antíoco Epífanes, un general griego, sacrificó cerdos o una puerca, un cerdo, lo sacrificó en el altar, en el templo. Eso provocó la rebelión de los macabeos, si mal no recuerdo, los macabeos. Entonces, eso es lo que Daniel habla, la abominación asoladora. ¿Qué es lo que va a hacer la bestia cumplidos los 3 años y medio de persecución a toda la iglesia? Cuando ya no haya un solo cristiano en esa tierra, va a sacrificar cerdos. Entonces los judíos van a decir, ¡ey, nos traicionaste! Entonces va a decir, sí, porque ustedes son pueblo de Dios y yo los odio. Y pum, va a perseguir a los judíos. 3 años y medio más. Ya 3 años y medio para perseguir a la iglesia ya cumplidos. Ahora 3 años y medio más para perseguir a los judíos. Un total de 7 años. ¿Saben qué sucede en ese margen de 7 años? Vienen calamidades a este planeta. El agua se va a amargar. El agua se va a contaminar. Muchos buscarán la muerte y no la hallarán. En fin, hay muchas cosas. Me estoy desviando, no quiero desviarme. Dice aquí, tanto que se asiente en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose parecer a Dios. Eso dice la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Regresamos a Romanos, capítulo 1. Entonces, el verso 28 dice, como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Y aquí la ley de la mente ya empieza a operar. No solo es la ley del pecado y de la muerte, sino la ley de la mente empieza a operar, porque entonces ellos empiezan a decir, no, pues Dios no existe, la evolución, y empiezan a decir un mundo de historias fantásticas que requieren más fe de la que nosotros tenemos para creer en Cristo. Porque imagínense eso de que el ser humano nace como hombre, con el sexo de hombre, y dice, no, dentro de mí hay una mujer que está siendo aprisionada por un hombre. Es un absurdo, completo absurdo. Y están enloquecidos. Y dice, verso 29, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación. Esta palabra fornicación, escuchen bien, esta palabra fornicación tiene como origen pornoeia en griego, pornoeia. Y la palabra pornoeia, como suena, tal cual, pornoeia es la raíz de pornografía. Así que no solo es sexo antes del matrimonio, sino otro tipo de perversiones provocadas por la pornografía. Fornicación, malicia. Ya la mente está pervertida y entonces busca hacer mal a la gente. Defraudarte, hacerte daño. Malicia, dice. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y dentro de estas expresiones
de pecado, dentro de esas expresiones de una naturaleza de pecado, debemos entender que ya no solo es la aplicación práctica. Hermano, préstame 20 pesos, ¿no? Y pasan, te los pago mañana, y pasan 2 días, 3 días. Oye, los 20 pesos que te presté, no, pues ya te los pagué. Y ya. ¿Cómo? No me los pagó, pero... Y ese es un problema que es práctico. Pero ¿qué tal cuando uno dice, híjole, esa persona me cae tan mal, ¿por qué no se muere? Eso es un homicidio espiritual. Homicidio espiritual. O aquel que voltea y ve, qué mujer tan bella y no es su esposa. Y cómo quisiera estar con ella. Eso es pecado de adulterio, aun cuando no esté con esa mujer en la intimidad. Y aun cuando esa mujer ni siquiera esté enterada de las intenciones perversas del corazón. Entonces tengamos cuidado, porque la ley del pecado y la muerte opera en acciones nuestras, pero también opera en pensamientos. Cuando uno está pensando con el énfasis de que eso suceda, aunque no suceda, Cristo dice, todo aquel que codicia a una mujer ya pecó en su corazón con ella. Voy a seguir leyendo, dice, murmuradores. Perdón, antes dice, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Verso 30, murmuradores. Oye, ya viste que pasó. Ya viste que los hermanos, mira los hermanos. Y empezamos, cuidado, no debemos caer en ello. Detractores. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vean, una de las consecuencias más fatales está en el verso 32, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, ya lo han entendido. Ya saben que eso es digno de muerte, muerte espiritual, muerte eterna. Dice, no solo las hacen, sino también consienten a los que las hacen. En notas periodísticas que uno lee, platicaba con alguien y me decía, no, que hacía así. Le dije, Megan Fox, una actriz de Hollywood. Megan Fox dice que ella va a dejar que sus hijos sigan la tendencia que quieran en cuanto a su sexo. Megan Fox no tiene hijos, búscalo en Google. Y ahí aparece la publicidad. Se acaba de hacer la entrega de los Óscares, yo no sigo esos programas, pero la nota es una actriz que ganó un Óscar aplaude a su hijo o su hija, no sé, no recuerdo si es hombre o mujer, lo que tiene, una hija creo, aplaude a su hija que ha decidido cambiar de sexo. No solo las hacen, aún consienten a los que las hacen. Eso es terrible. En México les decimos alcahuetes. Ese es alcahuetismo. No sé si sea una voz otomí o mexica, pero o tal vez sea del castellano, pero alcahuete. Es que, hermanos, eso es terrible. Y salen las noticias, fulano de tal expulsó a su hija porque ella tenía este tipo de tendencias. ¡Qué malo es ese hombre! Vean ahora Gálatas. Ahorita vimos la tendencia, escúchenme, la tendencia del hombre caído en Romanos 1 y Romanos 3, la tendencia del hombre caído. Pero vayan a Gálatas capítulo 5.
En Gálatas 5 hay una mixtura entre creyentes e impíos. Ahorita voy a aclararlo. Verso 19, Gálatas capítulo 5, verso 19, hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Ya saben lo que es disolución, es conducta disoluta. Y esto se ve muy claramente cuando uno está bajo el influjo del alcohol o de las drogas, conductas disolutas, es decir, que empieza uno a hacer groserías, a desnudarse, a hacer muchas cosas que no tiene sentido hablar ahorita. Dice, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, vamos a encontrar gente que confiesa a Jesús como Salvador personal, pero no deja sus perversiones. Siendo salvos, porque la gracia de Dios es, el Evangelio de Dios es simple. El apóstol Pablo va a hablar de la simpleza que es en el Evangelio. Habremos de encontrar gente que profesó la fe de Cristo, pero que se apartó. Y que caiga alguna de estas conductas, con varias de esas conductas, habla de que no va a tener herencia en los cielos. Va a estar en la presencia de Dios, como he dicho de manera jocosa, un rincón cerca del cielo, pero no estará ni cerca del trono. Obviamente, también los que son sin Cristo, bueno, ya vimos las consecuencias que nos da Romanos 1. Ahí en Romanos 1 hay varias consecuencias que se dan por causa del pecado y de la muerte, pero aquí habla de no herencia, la ausencia de herencia, no heredarán, y también lo va a decir Corintios. En la epístola a los Corintios, en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, vean cómo lo está diciendo, ni los ladrones, verso 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios, verso 11. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Verso 12, esto tiene que ver con la enseñanza de los miércoles. Todas las cosas me son lícitas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, yo no me meteré debajo del azúcar. Bueno, estoy en esa lucha. No debo comer cosas dulces porque me alteran mi salud. Y el azúcar en exceso en el cuerpo daña órganos vitales. Daña órganos vitales, daña los riñones, en fin, daña los intestinos. Hermanos, es terrible esto. Bueno, debo regresar, no debo irme lejos. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios y a los Gálatas, que hay algunos que siendo de Cristo se comportan de manera incorrecta. El testimonio más elocuente nos lo da el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios y dice que entre los corintios había uno que se metía con la mujer de su padre.
Y lo dice Pablo de esta manera: el tal sea entregado a Satanás. Y dice, ¿por qué? Dice, para muerte de la carne, y su espíritu sea libre o salvo en el día del Señor Jesús. En otras palabras, estamos hablando de un hombre salvo, que había alcanzado la justificación por gracia, pero que estaba caminando en pecado, en una perversión de pecado que no era permitida en la gracia, dentro de la gracia. Entonces dice el apóstol Pablo que se ha entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay un testimonio, les conté hace tiempo, un testimonio, un hombre en una nación africana. Es un testimonio veraz. En una nación africana entrega su vida a Cristo, empieza a caminar en Cristo, y en un momento dado se mete en la política, empieza a incursionar en la política, y llega un momento en que gana la presidencia del país, se vuelve presidente de ese país. Pero también, al ser presidente, está sujeto a presiones políticas de toda naturaleza, y hay un momento en que se promulga una ley de perversión sexual, donde se daba fornicación e idolatría. No conozco los detalles de esa ley, pero una ley perversa. Él, en lugar de vetarla para que no tenga vigencia, la publica. Vino un apóstol a esa nación y los pastores le dicen, está pasando esto. Y él les dice, ¿por qué no lo han entregado a Satanás? Dice, no, eso lo hace el apóstol. Ustedes pueden hacerlo, les dijo el apóstol. Pero entonces el apóstol oró. Y aquel hombre murió. Vino juicio de Dios sobre él, para que su espíritu y su alma fuesen salvos y ya no estuviera haciendo tantas cosas ajenas al consejo de Dios. Así que, cuán importante es esto, amados hermanos, entender. Apenas estamos viendo una panorámica de la ley del pecado y de la muerte. Todos nosotros, los que estamos aquí, los que están escuchando esto, los que lo lleguen a escuchar en su momento, teniendo a Cristo en el corazón, tenemos la garantía de que iremos a la presencia de Dios. Y conocer la ley del pecado y de la muerte nos permite entender que Dios quiere que nos movamos en los derechos de primogénito y no en la naturaleza de Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. A veces, hermano, la tentación es muy fuerte. Y ya les di el testimonio mío, y a veces, pues, hay una pieza de pan en la casa y agarro un pellizco así, chiquito, me lo como, por satisfacer la tentación. Pero hay tentaciones en las que no nos es permitido ni siquiera tocar. Así que, amados hermanos, pidámosle a Dios que el temor de Él, vimos algo del temor de Dios al principio en Romanos 3, que el temor de Él sea manifiesto en nuestros corazones para no caer en las tentaciones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos que tu gracia fluya para que seamos, Señor, separados realmente para tu gloria, en santificación y honor, como dice tu palabra. Bendecimos a los santos que no estuvieron hoy aquí con nosotros. Tú conoces las causas. Les bendecimos a todos ellos. A los que están ausentes, enviamos tu palabra de bendición a sus vidas. Gracias, Dios, por este consejo que nos das a todos, a mí también. Gracias, Dios. Sigo en tus manos para evitar aquello que altera mi salud en cuanto a la presencia del azúcar. Sigo en tus manos, Dios. Te doy gracias porque tú me ayudas a vencer ese tipo de tentación. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Dios me los bendiga.